Muy buenas noches. El tema que nos corresponde al equipo de trabajo es la transposición didáctica. Los integrantes somos Auda Margot Cerón, Luis Roberto Moncayo, Marta Triana, Milton Marino Mejía y quienes habla Claudia Estefanía Naranjo Guzmán. Bien, el documento que analizamos se denomina Transposición didáctica, definición, epistemología y objeto de estudio, del autor Edison de Faria Campos, del Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas de la Universidad de Costa Rica, en el año 2006. El análisis que nosotros realizamos pues es tomando este documento como base. Para esto hemos preparado un recurso que es un mapa mental en el cual pretendemos mostrar de alguna manera los elementos básicos que se trabajan en el documento de Faria. Entonces, en principio, vamos a tratar los saberes y de esto, de alguna forma en la teoría de Chevalar se pueden analizar dos aspectos. Uno, lo que de Farias llama modos del saber y segundo, lo correspondiente a metamorfosis del saber. ¿Es suficiente aprender y enseñar? ¿Qué piensa usted del conocimiento? ¿Es suficiente con pensar que ha enseñado para aprender? ¿El saber se adquiere con solo haber recibido una enseñanza? Estas y estas otras preguntas son lo que lleva a pensar la comunidad. No se debe pasar por alto el saber. El saber es como un conocimiento de algo. Conocimiento de cada quien tiene con respecto a una manera definida y particular. Por tanto, se puede concluir que saber, sabiduría y conocimiento son sinónimos. En el mundo de la educación juega un papel muy importante el rol del docente. Sobre el saber enseñar, pues en el mundo de hoy es preocupante saber que el saber no está llegando a nuestros educadores, según Morin, 1999. Por ende, se debe buscar una didáctica que al ser aplicado lleve al estudiante una transformación que le sirve para lograr convivir, resolver conflictos de forma pacífica y lograr mantener una vida digna. El saber, el enseñar y saber enseñar son potencialidades que hoy en el día han sufrido algún tipo de transformación según Campos, 2016. Transformación didáctica se basa en lo mencionado, según Charlie, quien sugiere que el conocimiento designado como saber a enseñar sufre un conjunto de transformación adaptativa que lo hará apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. La transformación didáctica se ocupa y toma un lugar dentro de este conjunto de transformaciones. Es así con el trabajo de transformación, un objeto de saber enseñar es un objeto de enseñanza. Es así como la comunidad a través del tiempo se ha experimentado diversas formas y maneras de saber. Debido a la transformación sometida, este proceso ocupa distintos espacios, diferentes funciones. Es dispensable de cada docente conozca que se pueda dar dos clases de saberes: el saber sabio, generado por el matemático profesional o investigador matemático; el saber científico transformado, pues no puede ser enseñado tal como se encuentra en los textos. Se trata de un saber ligado a una didáctica para prestar el saber del estudiante en un saber enseñado. Es de suma importancia que dentro de la educación se puede complementar estos dos saberes y por tanto el docente sea competente para impartir un aprendizaje significativo con el fin de ayudar a fortalecer las debilidades de su educando. En cuanto a esa metamorfosis del saber, pues nos habla directamente de qué es en sí la transposición didáctica. Entonces nos remitimos a la definición que da Chevalar. Él dice, se trata de realizar transformaciones adaptativas
para que un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar se constituya en un objeto de enseñanza. Se puede entender como situaciones de creaciones didácticas de objetos que se hacen necesarias para las exigencias del funcionamiento didáctico. Entonces, aquí él habla de un proceso de transformación. Hay un saber sabio, hay un saber a enseñar y un saber de enseñanza o enseñado. En cuanto al saber sabio, entonces este no es el que se pretende enseñar. Este saber tiene que sufrir una transposición de tipo externa para que las personas que se encargan de esa transposición miren qué de ese saber o esos saberes se debe enseñar y cómo debe hacerse esa enseñanza. Entonces estas personas se encargan de hacer ese estudio y es lo que se ve reflejado pues en el currículo, en los textos guía para los docentes y en todo el material que se mira en investigaciones que tiene que ver con el análisis del contenido, bueno, etc. Por otra parte, pues está ya en sí como tal lo que es significativo para el docente y pues obviamente que tendrá incidencia en el estudiante, que es la transposición interna. Este docente coge estos saberes a enseñar, que se convertirán en su objeto a enseñar, y empieza a analizarlos, empieza a pensárselos, a reflexionar sobre ellos, y entonces realiza su planeación para poder convertirlo en un objeto de enseñanza. En el momento en que él logra hacer este paso, entonces se puede decir que este objeto de enseñanza ya es el que llega a los estudiantes. En la parte de la transposición didáctica aparecen los dos objetivos importantes. En primer lugar, el objetivo de que la transposición didáctica se evidencia una brecha, debido a que el saber sabio y el saber enseñado pues van a tener un distanciamiento didáctico, un distanciamiento histórico, un distanciamiento de tipo contextual, debido a que este saber, en primer lugar, se crea en una especie de laboratorio con personas idóneas que son investigadoras en la materia, y al llegar al aula, pues precisamente esa transformación se descontextualiza, se deshistoriza de alguna manera, y lo que llega al aula inclusive depende del mismo docente. Eso es lo que nos hace ver el documento que estamos en estos momentos trabajando, ¿no? Un segundo objetivo es intentar acercar un poco más estos dos tipos de saberes. Entonces, la transformación son formas de aproximarnos para comunicar ese saber, y esto produce dos tipos de transposiciones, como mencionaba la compañera, la transposición externa y la transposición interna, que son muy diferentes, ¿no? La transposición externa se lleva a cabo en la comunidad de eruditos, como estábamos mencionando, donde se comunica con un lenguaje diferente, que a veces es inalcanzable inclusive para personas estudiadas que no son de la misma materia. Esto hace que el saber para llegar al aula tenga una descontextualización, una deshistorización, como estábamos mencionando, se despersonaliza, se destemporaliza, y luego se menciona una transposición interna, que es del saber a enseñar al saber enseñado. Entonces, estos sabios lo que hacen es tratar de crear los estándares, tratar de crear los lineamientos curriculares para que lleguen al maestro y el maestro vuelva a hacer una transformación cuando realizan la planeación escolar, y este conocimiento pues tratarlo de acercar un poco más al lenguaje del estudiante. Pero en ese momento vuelve a sufrir unas transformaciones dependiendo inclusive de la forma de pensar del docente, de cómo él utiliza su pedagogía, su didáctica, y tiene que hacer un proceso inverso de tratar de recontextualizar, tratar de rehistorizar, tratar de volverlo adecuado de nuevo al pensamiento matemático original, tratar, porque en realidad pues nunca se va a lograr
ese tipo de situación. Otra partecita que es interesante que tiene el texto es que hay una especie de subjetividad. Esta subjetividad se manifiesta debido a que el saber científico a veces es financiado por el Estado, por otras fuentes, y esto hace que muchas veces no les interese a estos sabios y a estas personas que manejan ese tipo de conocimiento que llegue el conocimiento tal cual como se ha creado, sino que haya como una especie de careta alrededor de ese conocimiento, debido a que este conocimiento puede generar en primer lugar poder o puede generar intereses económicos o intereses también inclusive de otros conocimientos, y hace referencia también a la parte de que debe haber una ética para utilizar ese conocimiento, debido a que en muchas ocasiones se ha utilizado el conocimiento para crear armas que pueden inclusive atentar contra la misma humanidad. Por lo general, pues el contexto construido tras la recontextualización no coincide con el saber original, lo que mencionábamos. En la mayoría de los casos no llega a cumplir con las funciones para las cuales fue transpuesto. Inclusive dos docentes que estén en la misma institución pueden utilizar ese tipo de conocimiento de manera totalmente diferente al cual fue creado. De todo pues, lo que han hablado nuestros compañeros, aquí también hace referencia a los sistemas didácticos y envejecimientos del sistema de enseñanza inósfero. Dentro de los sistemas didácticos, los tres actores principales, como lo podemos observar ahí en nuestra gráfica, son el profesor, los estudiantes y el saber, y la relación entre ellos mediante la transmisión de conocimientos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues esto no tendría ningún sentido o no daría resultado de efecto si no se tiene en cuenta el entorno, con todo lo que ello implica, ya sea el sector donde vive, la familia, los amigos, en fin, todo lo que lo rodea, y lo que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Uno de los sistemas didácticos es la transposición didáctica, y al conjunto de los sistemas didácticos, Chevelar los denomina sistemas de enseñanza, que como lo menciona De Faría, al transcurrir el tiempo pueden envejecer en dos sentidos. Primero sería el envejecimiento biológico. Pues este consiste en un distanciamiento de los sistemas de enseñanza con respecto al avance científico. Nosotros como docentes en muchas ocasiones estamos distantes de los avances y el saber sabio. Este saber sabio va mucho más rápido del cómo se enseña y más que todo de lo enseñado a nuestros estudiantes. Hay veces que, por ejemplo, las matemáticas se las sigue enseñando de la misma manera de lo que nos enseñaron a nosotros, y no tenemos en cuenta los avances y las nuevas estrategias que han aparecido en estos tiempos. El otro aspecto se refiere al envejecimiento moral. Este es un distanciamiento con respecto a los cambios sociales, las nuevas tecnologías, el Internet, en fin, supuestamente todo tiene el conocimiento y deja atrás al maestro. Ya no se le da la importancia que se merece. Equivocadamente se piensa que esto lo reemplaza al docente. Chevelar plantea que el motor del proceso de enseñanza lo constituye también precisamente la contradicción entre lo antiguo y lo nuevo, entendida como el proceso que realiza un estudiante en la adquisición de un saber, en donde éste pasa de un sentido innovador a uno de envejecimiento, que es precisamente el que permite apropiarse del mismo y supera dicha contradicción. El objeto de enseñanza bajo este enfoque se debate entre el pasado y el futuro, lo que permite convertirse en un objeto transaccional. Pues nosotros tenemos que estar también a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de lo que aparece a nivel científico, a nivel tecnológico, y no quedarnos pues en lo tradicional, ¿no? Además del saber enseñado dentro del sistema didáctico, requiere no solo de la aprobación de la comunidad científica, sino también de los padres. Bueno, como se mencionó anteriormente, pues se debe tener en cuenta todo su entorno social para aprovechar mejor el aprendizaje
En otras palabras, pues la contextualización. Dentro de esto, pues aparece lo que es la noósfera, que según Chevlar es el conjunto de lugares o instancias donde se llevan a cabo las negociaciones, donde se establecen los cambios entre el sistema educativo y su entorno. Pues es en ella donde deben proporcionarse soluciones provisorias a los problemas que se presentan en las distintas ternas didácticas con el objeto de converger al proyecto social definido. Entonces miren que todo eso, si se lo hace en conjunto, se llega a un buen propósito. Si cada uno vamos por nuestro lado, pues pensamos que esto no llevaría a nada. Pues de todos modos, lo de la noósfera también va a profundizar nuestra compañera Oda en estos momentos. Continuamos con noósfera y sistema de enseñanza. Partimos del concepto de noósfera. Para que exista un sistema educativo atractivo y de mayor coherencia, es necesario contar con una noósfera que esté integrada por unos especialistas de las diferentes áreas de la disciplina y enseñanza, por unas administraciones educativas con el fin de que analicen, actualicen los programas de estudio en cuanto a los contenidos que serán parte de estos programas, los objetivos, las metodologías, teniendo así en cuenta el saber científico, también los factores de demanda social y de viabilidad. Aquí también se destaca que por lo general dentro de la noósfera predominan las decisiones políticas antes que las académicas. Damos paso aquí a la siguiente pregunta. ¿Qué se hace en la noósfera? Bueno, en la noósfera se toman las decisiones y se hacen las transposiciones. Se piensa el funcionamiento del proceso didáctico, los ejes transversales, los objetivos, los valores. También la interacción del sistema de enseñanza y el entorno social. Además, la noósfera tiene una función que es la de legitimizar la enseñanza de un saber, producir un acercamiento del saber sabio y un alejamiento del saber banalizado. Según Chevellar, es aquí donde el saber a enseñar debe ser discutido y avalado, considerando, claro está, los factores sociales y culturales que están inmersos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La vigilancia epistemológica, según el concepto de Chevallar, es un instrumento de ruptura que transforma y controla un determinado elemento del saber para que sea posible la enseñanza de ese elemento, y para ello deberá sufrir unas deformaciones que lo hagan apto para ser enseñado. El objetivo de esta vigilancia epistemológica, según Chevallar, es velar porque el objeto de enseñanza en su versión didáctica, en lo sustancial, no pierda esa estructura del objeto matemático del saber institucionalizado, ya que una mala transposición didáctica seguida de una ausencia de vigilancia epistemológica puede conducir a una deformación del objeto de enseñanza, lo que produce un falso objeto de enseñanza, o puede conducirnos a lo que se denomina el efecto de deslizamiento metacognitivo. Es así como la transposición didáctica se convierte en una herramienta que permite el acercarse a la vigilancia epistemológica. Y cuando no se dispone de esa transposición didáctica para transformar esos contenidos que son importantes, es ahí donde se decide no enseñarlos. También, según lo que señala García de Rojas 2003, es que las dificultades educativas están centradas principalmente en lo que los profesores piensan acerca de algunos constructos pedagógicos y otros aspectos relativos con la praxis. Estas concepciones inciden en el aprendizaje de los estudiantes y además con la relación directa de las actuaciones que se despliegan en el docente dentro de su práctica en el aula. Bien,
Entonces, sobre la transposición didáctica, en el anterior mapa mental se han mostrado los principales aportes del texto de Faria, ya lo dijimos. Esta teoría es fundamental para pensar en la didáctica de las matemáticas, puesto que no solo brinda unos elementos interesantes para comprender el funcionamiento didáctico de los saberes al proponerse ser enseñados, sino que también obliga a los participantes del proceso educativo a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y verlo como una de las principales contribuciones en la formación de un ser humano. Porque si el análisis es tomado en serio con seguridad, no solamente se genera un mejor ambiente de aprendizaje, sino que los aprendizajes de los estudiantes serán significativos para su interés personal y como un ser participante de una sociedad. Bien, entonces en cuanto a esta reflexión que hemos realizado en el equipo, también de Farias menciona 3 aspectos importantes en su apartado, estrategias y actitudes de cara a la transposición didáctica. En el primero menciona lo importante de explorar y recolectar información para determinar la pertinencia o no de la enseñanza de un contenido. Entonces, él aquí nos menciona que es importante pensarse qué tan importante es o no es hacer una transposición didáctica a un contenido determinado. Puede ser que haya contenidos que no estén en el currículo nacional, pero que el grupo de docentes considere que es importante incluirlos en el currículo de la institución por el contexto. O puede ser el otro caso en que es necesario tomar otros o quitarlo porque no se refleja nada importante con respecto al contexto. Segundo, en la transposición didáctica nos menciona que es importantísima la vigilancia epistemológica, como ya la mencionaron mis compañeros. Por último, sobre la noósfera, nos aclara o nos hace una reflexión de que deben enseñarse varias alternativas de transposición didáctica para un contenido, también evaluarlas y así seleccionar el mejor ámbito de enseñanza. Por eso es importante, y lo coloca de Farias con negrilla, el consenso. De aquí que los integrantes de esa noósfera no solamente pueden ser personas que sean parte de los entes gubernamentales, sino también debe haber representatividad de los ámbitos académicos como las universidades, formadoras de docentes, asociaciones de profesionales, padres de familia, bueno, y cualquier entidad o ámbito pues que esté relacionado con la educación. Bien, a continuación entonces presentamos las referencias bibliográficas que trabajamos para este tema. Les agradecemos por su atención y esperamos que este material sea algo valioso para nuestra formación.